¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bien cansados, ¿verdad? ¿Sí trabajaron mucho? Bueno. También se cansa uno de no hacer nada, ¿verdad? Bueno, qué bueno. ¿Ya se saludaron o casi todos venían juntos? Bueno, vamos a orar. Antes que nada vamos a orar y vamos a decirle a Dios que Él hable a nuestro corazón en esta tarde. Bendito eres, Padre Celestial. Aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos a escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, Padre. Habla nuestra vida, Señor. Que a través de ella cada día tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos guías, Señor. Y en esa tarde abre nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Toma el control de este tiempo, Padre bendito. Amén. Bueno, pues yo quise hacer como una secuencia de lo que el pastor habló el domingo y a ver quién se acuerda de qué habló el pastor el domingo. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie apunta? ¿Mande? De que Jesús resucitó, ¿verdad? Bueno, habló en breve de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y resurrección. Bueno, yo quiero hablar del ministerio de los 40 días que Jesús estuvo después de su resurrección. Bueno, no sé si usted alguna vez se ha preguntado, yo nunca me había preguntado, hoy que estaba ahí haciendo esta reflexión, nunca me había preguntado por qué Jesús, después de resucitar, no fue luego al cielo, sino que todavía se quedó 40 días en los que él todavía estuvo con sus discípulos. Pero muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que cuando sale de su casa y va a visitar, por ejemplo, algún familiar al pueblo o va a otro lado a pasear, como que en algún momento ya se fastidia, ¿no? Y dice, ay, extraño mi casa, y aunque está divirtiéndose y todo, pues ya extraña como que su cama, ¿no? Nos pasó en diciembre que rentamos, pues sí queríamos seguir paseando y toda la cosa, pero la cama que nos tocó, híjole, se salían y dije, no, de ahora en adelante hay que buscar una cama que aguante su espalda de uno, porque uno va de paseo, ¿no? Y quiere uno descansar y no, un buen colchón. Y esto yo pensaba, ¿no? Cuando uno está fuera de casa, uno quiere pues regresar a su comodidad. Bueno, Jesús pudo haber regresado luego a su casa, pero no regresó luego, sino que los planes de su padre eran otros. El plan de su padre era que todavía se quedara 40 días. Después de lo que había vivido, bueno, a lo mejor vivió una niñez bonita, pero después en su ministerio, pues vemos cómo él, pues batalló, ¿no? Porque se encontraba con los fariseos, con todos estos grupos religiosos en los que no lo aceptaban. Pero después vino el juicio, la crucifixión, y después de todo esto, de este tiempo, ¿verdad?, de separación física de su padre, pudo haber anhelado regresar con su padre luego. Pero también había una necesidad, que los discípulos estaban pasando por un momento de confusión, un momento de tristeza, ¿no? Porque su líder, su maestro había muerto. Y estaban en estos 3 días antes de estos 40, estos 3 días de confundidos, estaban tristes. Y cuando Jesús resucita, pues más confundidos, ¿no? Porque olvidaron que él mismo les dijo que era necesario, pues que iba a pasar todo esto, pero que iba a resucitar. Y en este periodo de 40 días, pues era la voluntad del Padre, y Jesús abrazó esta visión. 40 días en donde todavía él enseñó a sus discípulos, en donde todavía él estuvo presente con ellos,
Y dice un escritor que 40 días es un periodo importante en las escrituras. Yo creo que todos hemos escuchado 40 días en varias historias de la Biblia. 40 días, dice este escritor, que es un tiempo de trascendental, es un tiempo para, en algunas ocasiones o situaciones, fueron 40 días de prueba, 40 días de purificación o de preparación. Es un estado de espera, pero también un tiempo de cambio o de transformación, ¿no? Como vemos, 40 días, a ver, ustedes ayúdenme, de esos 40 días que se menciona en la Biblia, ¿quién se acuerda de 40 días mencionados en otra historia? A ver. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto y fue tentado. 40 días en los que Jesús se preparó para su ministerio. Otros 40 días. 40 días de lluvia en el diluvio, ¿verdad? Imagínense, 40 días ahí adentro del arca esperando a que lloviera. Yo creo que fueron 40 días desesperantes, no lo sabemos. A lo mejor tenían suficiente trabajo, ¿verdad? Con tantos animales. A lo mejor se divirtieron mucho, se conocieron con los animales, ¿no? Se divertían de cómo el león no se los podía comer. Y bueno, 40 días también estuvo Moisés en el monte, esperando que Dios le diera las tablas, ¿verdad? De los 10 mandamientos. También 40 días le dio Dios a los ninivitas de una oportunidad para que se arrepintiese, ¿verdad? ¿Alguien más se acuerda de otros 40 días? 40 días fueron 40 años, ¿verdad? También 40 días, Goliat estuvo molestando a los israelitas, ¿verdad? De noche, dice que por la mañana y por la tarde, 40 días. Así que estos 40 días tienen un gran significado en la palabra que nos enseñan, y como les decía, estos 40 días significan un tiempo de cambio o de transformación, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de estos 40 días que Jesús todavía se quedó con sus discípulos? Vamos a leer Hechos 1. ¿Ya lo tienen? Dice, del 1 al 3, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, vemos los 40 días, ¿no? Aquí empiezan, bueno, aquí dice el primer tratado, se está hablando de Lucas, ¿no? De cómo, de todos estos días que estuvo con ellos, enseñándoles. Bueno, el primer propósito era consolar sus corazones porque estaban confundidos. Imagínense, ellos estaban o habían pensado que Jesús los iba a liberar. Algunos pensaban que los iba a liberar de la opresión de los romanos, que ellos estaban viviendo una opresión terrible, ¿no? Los romanos eran un imperio, podríamos decir así, poderoso, un imperio muy grande, que los oprimía, los tenía pues así como que con el pie en el cuello, ¿no? Porque tenían que pagar impuestos y ellos estaban esperando un Salvador. Pero cuando Jesús, pues lo crucifican y muere y pues es sepultado, ellos se quedan impactados, ¿no? Porque ellos esperaban otro final, ¿no? Ellos esperaban que Jesús de verdad hiciera algo por ellos, pero en lo físico. Pero bueno, los planes no eran así. Y bueno, vemos cuando Jesús en Lucas 24 empieza, dice, vamos a ver, Lucas 24, 1,
cuando resucita y se les empieza a aparecer a cada uno de ellos. ¿Ya lo tiene Lucas? Vamos a leer nada más unos versículos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bueno, todos los discípulos habían olvidado de lo que Jesús les había dicho, de que Él iba a resucitar. Y bueno, cuando esas mujeres van al sepulcro y encuentran, ellas estaban preocupadas, ¿no? ¿Cómo iban a mover esa gran piedra? Yo no sé entre cuántos soldados la pusieron, pero ellas estaban preocupadas. Y cuando encuentran abierto o removida la piedra, ellas pensaban encontrar a un cuerpo pues muerto, un cadáver, ¿no? Pero encontraron a dos cuerpos, a dos vivos, ¿no? Y dice aquí, con vestiduras que dice resplandecientes, ¿verdad? Y bueno, estas dos mujeres, o sea, yo me puse aquí a buscar por qué Jesús se le apareció primero a estas mujeres y no a los hombres, ¿no? En ese entonces, la mujer, la dignidad de la mujer, pues era pisoteada, no había dignidad. Dicen que la mujer no podía ser testigo en ese entonces porque no era digna de confianza. No le tenían confianza a las mujeres. Lo que ellas decían era de dudar, no era algo verdadero, no era algo como algo que en algo que ellos pudieran confiar, ¿no? O sea, un hombre testigo, pues sí se le creía, pero a una mujer no. Y yo pienso que es parte, ¿no? Del propósito de Dios, que Jesús también vino a dignificar el papel de la mujer, no que seamos más pues que el hombre, pero sí, la mujer era pisoteada en ese entonces y no era creíble lo que ellas decían, o sea, como en otras palabras las trataban de chismosas. ¿Ya ven, mujeres, cómo tenemos fama? Bueno, pero Jesús vino a defendernos, ¿verdad? Jesús no vino a darnos un puesto especial. Bueno, seguimos viendo que Jesús resucitó, y a través de la resurrección, como decía el pastor el domingo, ningún líder religioso pues ha resucitado, nada más que Jesús. Decía el pastor que los huesos de Buda están ahí, ¿no? Los huesos de Mahoma y todos los demás líderes religiosos que han muerto, ninguno ha resucitado. La esperanza que nosotros tenemos es que nuestro líder resucitó, ¿no? Y eso es lo que nos da esperanza. Ahora que fui al rancho, platicaba con un señor que empezó a congregarse y él me decía, yo tengo muchas dudas, y ya me empezó a contar y a explicarnos sus dudas. Y es lo que yo le decía, esto. Mire, le digo, la esperanza que tenemos nosotros es que Jesús vive. Esa es la esperanza. Y bueno, yo se lo decía por el lado, la religión, ¿cómo se dice? Bueno, católica, porque él pues siempre ha sido muy católico, y yo le decía, nosotros no adoramos una cruz, sí nos representa, pero está vacía, esa cruz, y
la tumba está vacía y eso nos da esperanza. No seguimos adorando a un Cristo crucificado, yo le decía. ¿Por qué? Porque Él no está en esa cruz. Además, si estuviera todavía en esa cruz, no tuviéramos esperanza. Y entonces me decía este señor, muchas gracias porque me acaba de abrir la mente, ¿no? Y bueno, yo sé que mi primo, pues Dios le ha dado sabiduría, aunque él no ha ido a un seminario ni nada, pero sabe mucho. A Dios le ha revelado y le ha dado, pero como siempre, ¿verdad? Como siempre. Llega otro pastor o alguien más y como que dices, ay, no lo había escuchado, aunque ya lo había escuchado muchas veces, pero nada más porque lo dice otra persona, dice, usted sí sabe, me dice el señor. Y yo me sentí mal por mi primo, porque dije, ay, pobre mi primo, tanto que ha batallado con esta gente, y le dicen que usted no sabe, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando, ¿no? Les decía que en Hechos, cuando volvamos a Hechos, no pierdo aquí Lucas, a lo mejor lo volvemos a ocupar, pero en Hechos, en donde estábamos, dice, refiriéndose a Lucas, ¿no? Dice en el primer tratado, ¿no? Dice en el primer tratado, o Teófilo, y bueno, está hablando de Lucas, porque él escribió también Hechos. Y bueno, se presentó con muchas pruebas indubitables, dice aquí en uno de estos versículos, ¿ya lo encontraron? Que dice el 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, ¿qué dice? Así es. Bueno, él proporcionó, Jesús, proporcionó muchas pruebas positivas o señales seguras, usó pruebas convincentes, usó pruebas infalibles. Por eso de aquello que muchos dicen, es que la gente dice, ¿no? Pero no es cierto, ya saben, ¿no? Que si Jesús se presentó a muchas personas, bueno, fueron a sus discípulos, porque no se presentó o no se les reveló, no estuvo, por ejemplo, enfrente de Pilato, de Herodes o de los fariseos, sino que solo a gente que creía en él. Y bueno, usó estas semanas para afirmar la fe de los discípulos y toda la misión iba a depender de estos 40 días, aunque ya había enseñado, discipulado durante 3 años. Pero imagínense, Jesús ya no estaba en estos 3 días, pero era necesario que resucitara y pasara 40 días con ellos para que los discípulos afirmaran su fe y se convencieran, ¿verdad? Porque vemos a un Tomás que él no había creído, ¿no? O sea, dijo, ¿cómo crees, no? Que Jesús resucitó. Bueno, como no nos vamos a enfocar en la historia de Tomás, pero sí hemos escuchado, ¿no? De cómo Tomás no había creído. Pero era tan necesario que Jesús estuviera con ellos estos 40 días, era parte de la misión, era parte del plan del Padre, era parte de lo que estaba planeado para Jesús, y Jesús aceptó esa visión, aceptó también la misión, y tenía que seguir como discipulando a los discípulos para que no solo se convencieran ellos, sino para que convencieran a otros. Y no era una tarea fácil, pues para nosotros no es una tarea fácil, ¿no? Seguir compartiendo, tú compartes, la gente se ríe, se burla y te dice de cosas. Y imagínense ellos que estaban empezando, ¿no? Y los romanos que eran, como les decía, un imperio poderoso y no creían en Jesús, ni los mismos judíos, ¿no? Y es por eso que era importante que la prueba de la resurrección a cada uno de los discípulos. Y a muchos fue personal, por ejemplo, con Tomás, ¿no? Cuando se reunieron, sé que estaban los 11 y estaba ahí Tomás, Jesús
se presentó ante ellos y fue por amor a Tomás, casi, ¿no? Pero pues tenía que haber testigos porque capaz sí que Tomás también no lo creía si lo veía solo, ¿no? Así que tenía que tener testigos. Y bueno, podían ver sus manos, podían ver las cicatrices de su cuerpo, podían ver todo lo que había en su cuerpo, ¿no? Y es por eso que también Tomás creyó, ¿no? Mismo Jesús le dijo, mete tus dedos, ¿no? Pero bueno, Jesús estuvo con ellos, comieron con él, convivieron con él en estos 40 días y en múltiples apariciones lo hizo con varios de ellos, como decíamos. Jesús no estaba tratando de estar ahora sí que en primera plana en los periódicos. Imagínense, ¿no? Si hubiera habido Facebook y tantas redes sociales en aquel entonces, Jesús hubiera aparecido, ¿no? O todos los discípulos hubieran subido ahí sus fotos, ¿no? De prueba de que Jesús había resucitado. Pero fueron encuentros pequeños y lo asombroso es que, como les decía, no apareció a Herodes, a Pilato o a todos esos hombres, no, sino que apareció a los que creían en él. Y vamos a Mateo 28, 9. Ya lo tenemos. A ver, ustedes todos juntos. Y ellas acercándose a los pies y le adoraron. Así es. Bueno, dice que apareció a ellos, ¿no? Bueno, luego aparece a los discípulos camino de Emaús en Lucas 13, 24, 13, perdón. ¿Ya lo tiene? 24, 13. Sí, todos juntos ya lo tienen. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hasta ahí. Bueno, yo no sé de qué discutían, bueno, porque dice que platicaban y discutían, ¿no? Yo no sé de qué discutían, de qué platicaban, pero a lo mejor iban caminando y decían, ¿cómo fue posible, no? Que murió. No, no iba a estar con nosotros para siempre, o sea, ¿cómo? Si él decía que era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo es que lo crucificaron y ahora no está con nosotros, ¿no? Bueno, no sabemos realmente porque no dice de qué hablaban, pero sí referente a lo que había pasado, ¿no? Y dice que Jesús se acercó, caminaba con ellos, ya que Jesús nunca nos deja, ¿verdad? Aunque nosotros muchas veces nos ha pasado que, como estos discípulos en ese momento, ¿no? Que no, que ellos pensaban que había muerto y que no iba a resucitar, o que habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Muchas veces nosotros pasamos por problemas y así como que no vemos la luz, ¿no? No vemos cómo se va a resolver el problema. Vemos nada más el problema, pero no vemos la salida, no vemos la solución. Y los discípulos en estos días estaban confundidos, ¿no? Y dice que después, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Por qué estáis tristes? ¿No? El versículo 17 dice, respondiendo, nos quedamos hasta el 18, vamos a leer el 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Bueno, hasta ahí. Vemos, ¿no? Cómo Jesús se hace el que no sabe, que así como que, ¿no? Para escuchar, Jesús sabía todo, ¿no? El Padre le revelaba todo, él era 100% hombre, pero también aquí ya había resucitado, ¿no? Y lo sabía. Sabía todo lo que estaban pensando, pero aún así quiso mantener todavía, ¿cómo se dice? No les había dicho, ¿no? Quién era realmente, pero les enseñó todavía, les habló de Moisés, dice el 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y bueno, les enseñó, y a través de esto, sus ojos, ¿verdad? Que estaban velados, fueron abiertos después. Y bueno, podemos ver cómo Jesús estuvo con ellos en estos 40 días enseñándoles. Y muchas veces, como les decía yo, aunque nosotros muchas veces no vemos la salida, a veces pues hasta Dios lo permite para que pues nuestra fe crezca, para que nuestra fidelidad esté puesta en Dios, porque muchas veces podemos tirar la toalla muy fácilmente, ¿no? Pero no sé, los discípulos en estos días, si ya habían algunos vuelto a sus actividades de antes de conocer a Jesús y se habían dado a lo mejor por vencidos, algunos que dijeran, no, pues ya no está el líder, ¿no? Vámonos, ¿no? Regresamos a la pesca o regresemos, porque no es que no tuvieran nada que hacer las mujeres. Muchas eran empresarias, muchas eran de negocios, pero no sabemos si ya habían algunas regresado a hacerlo cotidiano, pero otros seguro que estaban esperando. Y nosotros muchas veces con algo tan pequeño queremos dejar a Jesús, con algo tan chiquito queremos decir, ya no voy a seguirle, ¿no? Y conocemos a gente, ¿no? ¿Por qué no te congregas? Y dicen, pues es que por esto y por lo otro, ¿no? Pero por cosas tan pequeñas. Pero bueno, mucha gente con el pretexto dicen, es que yo no, Jesús no estaba conmigo realmente como con los discípulos, pero es lo mismo. Jesús estuvo con ellos 3 años enseñándoles, diciéndoles todo del reino, pero aún así se les olvidó. ¿Cómo es que se les olvidó? ¿No? Pero bueno, Jesús se manifestó a ellos en estos 40 días con pruebas de resurrección y les dio instrucción sobre el reino espiritual, porque tenían una misión, la misma misión que tú y yo tenemos, la misma misión que el Padre había planeado, que Jesús viniera y tuviera a sus discípulos y diera su vida por ellos, pero no solo por ellos, sino por todas las generaciones. Y entre esas generaciones estamos nosotros. Bueno, así que nosotros tenemos una gran misión. ¿Qué es lo que les enseñó? Les dio instrucciones, ¿no? Vamos a Mateo. Mateo 28. Mateo 28, 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esa es una de las promesas, ¿no? Lo podemos ver en otros libros, ¿no? Dios siempre nos recuerda a través de la palabra que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros. Y les dio una misión primero y les dijo, id y haced discípulos, ¿no? Pero después les dice enseñándoles que guarden todas estas cosas, pero al final les dice, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, Jesús
a ellos los mandó, les dio instrucciones, les dio una misión, pero no les dijo vayan y a ver cómo le hacen, ¿no? Sino que les dijo que él siempre iba a estar con ellos, que nunca los iba a dejar. Así que los envió a cumplir una misión, el ministerio, primero a vivir vidas humildes, a vivir una vida en obediencia y en santidad, y a proclamar el reino de Dios como Él lo había hecho, a vivir una vida de oración, que a muchos nos cuesta trabajo, y de sacrificio, ¿verdad? Porque nos cuesta salir de la comodidad, no queremos salir de la comodidad, como Él lo había hecho, caminaba horas, caminaba. Y para que ustedes entiendan, cuando vayan a mi rancho, los voy a llevar a caminar al otro pueblo, pero los voy a llevar caminando. Jesús caminaba días. Nosotros luego no queremos caminar ni un poquito, ¿verdad? Pero Él quiso enseñarles esto, ¿no? Que fueran bondadosos y compasivos como Él lo había hecho. Y muchas veces también eso nos cuesta, ser bondadosos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Bueno, yo creo que todos tenemos un corazón diferente, pero Jesús era bondadoso. Y si nosotros queremos parecernos más a Jesús, deberíamos despojarnos un poquito, de salir de nuestra comodidad, de sacrificarnos un poquito, no solo nuestra comodidad de casa, sino también de sacrificar un poco de lo que tenemos, ¿no? Porque hay muchas veces como hay gente que le cuesta trabajo eso, de compartir lo mucho o lo poco. Hay gente que dices que no doy porque no tengo. Digo, por eso no tienes, porque no das. De lo poquito que tienes hay que compartir y siempre ver quién necesita, ¿no? No tenemos los millones. La gente que tiene millones no regala millones, ¿no? Hay unos que son muy bondadosos, pero no lo regalan. Pero siempre hay gente que siempre aporta, siempre da, ¿no? Yo conozco una persona que dice apoyamos, no sé si 5 o 6 lugares, iglesias, orfanatos, asilos, y yo digo, pues por eso Dios le ha bendecido, ¿no? Y puedes decir, es que tiene, pero pues más bien dicho, tuvo porque empezó a dar, ¿no? Dicen que los judíos tienen 10 diezmos, el diezmo principal, el que es para la iglesia, pero aparte, apartan, ¿no? O sea, no sé cómo lo distribuyen, nunca he platicado con un judío, pero he conocido gente que trabaja con ellos y dicen que apartan para la viuda, para el pobre, para el necesitado, y son los más ricos del mundo, ¿no? Y bueno, esa es una lección, ¿no? Jesús nos enseñó a dar, ¿no? Cómo le daba de comer a los pobres, ¿no? Y él tenía cuánto en sus manos, no tenía, pero oraba y su padre lo multiplicaba. Así que, pues es algo, ¿no? Que nos enseña que cuando nosotros ponemos en manos de Dios lo que tenemos, sea poco, sea mucho, el Señor lo multiplica, ¿no? Y bueno, Él nos enseñó a disfrutar también de una relación con Dios y nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero Él disfrutaba su relación con su Padre, como Él lo hizo, ¿verdad? Aquí, cuando estuvo en la tierra, y les dio este mandato, ¿no? Que fueran, hicieran discípulos, pero que también, pues, hicieran, ¿no? Les dio ejemplo de cómo vivir. Así que predicar era la misión. Y a lo mejor ellos preguntaron o pensaron, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, estaban acostumbrados a caminar con Jesús. O sea, predicaban y Jesús iba con ellos. Así, Jesús era el que iba por delante, ¿no? El que, como decían, dijera mi suegro, el que partía el queso, ¿no? Jesús era el líder, el que hacía los milagros, el que oraba, ¿no? De hecho, un día los mandó a orar y no pudieron liberar a un endemoniado. Entonces, yo pienso que estaban pensando, preocupados, pues sí nos mandas, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a hacer? No, pero Jesús, siempre que nos manda a hacer algo, no nos manda así como que, órale, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que no se fueran de Jerusalén. En el primer capítulo de Hechos les dice que se queden ahí,
que se queden ahí porque iban a ser investidos, ¿no? Fíjense que antes de, no sé, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado, y escuché muchos años decir a López Obrador que la investidura, ¿no? Del no sé qué cosa, yo decía, ¿qué onda con este señor, no? Pero después veo que pues sí fueron investidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta misión no lo podían hacer ellos solos. Esta misión se necesitaba de un poder sobrenatural. Necesitaban al Espíritu Santo para que les diera ese denuedo, ¿no? Como dice en los primeros versículos o capítulos de Hechos, que dice que les dio poder y que les dio ese denuedo. El denuedo era como una valentía, ¿no? Así que no se callaban, sino que hablaban con esa autoridad. Así que Jesús había prometido que cuando Él ascendiera a los cielos iba a pedir al Padre enviar al Espíritu Santo. Y esa era la provisión para ellos, que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Y les dijo que no salieran de Jerusalén, que ahí estuvieran para que recibieran esa promesa. Es una promesa para nosotros hoy en día cuando nos da miedo de predicar, cuando nos da miedo de acercarnos a alguien y decir, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo le voy a decir, no? Muchas veces nos cuesta trabajo. A veces hay gente complicada, gente difícil, que uno dice, ay, Señor, mejor voy a orar y ya que el Espíritu Santo lo convenza. Pero aunque esa persona sea difícil, usted y yo no nos debemos de callar. ¿Sabe por qué? Porque siempre que soltamos versículos de la palabra los va a convencer. O sea, es el Espíritu Santo convenciéndolos a través de la palabra. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Yo he escuchado a gente que dice, ay, no, es que ya le dije, ya le hablé y no quiere nada. Pero no nos debemos de cansar. O sea, siempre decirle, Espíritu Santo, convéncelo tú, ¿no? Convéncelo tú porque usted y yo, pues no los vamos a convencer. Pero bueno, Dios les dejó, Jesús les dio esta misión y no los estaba dejando solos, sino que los mandó a hacer el trabajo, pero les estaba dando también la provisión. Ajá. Y a nosotros el Señor nos ha dado también esa provisión. Y dice, como leíamos el último versículo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Y era un desafío para ellos, pero les dijo que él no iba a estar, que él iba a estar con ellos, que nunca los iba a dejar. Era un desafío, sigue siendo un desafío para nosotros. ¿Es fácil predicar? No es fácil, ¿verdad? Hay veces que quieres compartir, pero como que te cuesta trabajo. Dices, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo abordo el tema, verdad? Para nosotros sigue siendo un desafío. Muchas veces no está en nuestro programa, no es nuestra meta compartir, no es nuestra voluntad, nosotros ni queremos luego, ¿verdad? Así como que boca cerrada. ¿Por qué? Porque nos ofenden, porque se ríen de nosotros, pero Jesús estos 40 días los tomó para instruir a sus discípulos. Les dio su visión, esa visión que venía del Padre, ese plan que traía de su Padre, ¿no? Porque Jesús dijo varias veces que Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Así que nosotros también tenemos una gran misión, cumplir la voluntad del Padre y salir más de nuestra comodidad y parecernos más a Jesús. Así que tenemos la provisión del Espíritu Santo, pero necesitamos ser más valientes y no callarnos. Como Jesús nunca calló. Jesús siempre que tuvo oportunidad, compartió y enseñaba y predicaba y oraba por los enfermos y sanaban, ¿no? Platicábamos con mi suegra hace unos días de que mucha gente ha sanado últimamente. Y yo he conocido gente que como ha sanado, pues ha creído en el Evangelio, ¿no? Entonces nosotros, aunque tú digas, es que no tengo ese don de sanidad, nada más la hermana Mago, usted atrévase a hacerlo, porque si siempre vamos a depender
de la hermana Mago, del pastor. No, usted no se sienta menos que otras personas que a lo mejor tienen un mayor rango de líder o que dicen, no, pues a la hermana Mago le obedecen los demonios. Pero si nosotros no lo intentamos, ¿cuándo vamos a saber que somos buenos en eso? Nos enseñaba la esposa del pastor Scataglini hace algunos años que ella, cuando empezó su ministerio, ella sentía que tenía ese don de sanidad, pero ella decía, pero ¿cómo voy a descubrirlo, no? Y empezó a orar, y dice que algunos se morían, y algunos no sanaban, entonces decía, híjole, no, esto creo que no es, no sé, pero dice que ella no se cansó, ella siguió orando por los enfermos, orando, hasta que pues logró, ¿no?, que ver cómo Dios la usaba en esa área. Así que usted y yo no nos debemos de cansar y debemos de atrevernos a hacerlo, a predicar, a orar por los enfermos, a no callarnos, ¿no? Porque Jesús nos dio ejemplo de lo que hacía. Pues vamos a orar. Esta fue la palabra, el ministerio de los 40 días. Póngase sobre sus pies. Y si usted no está viviendo como Jesús, en esta hora dígale, Señor, yo quiero cumplir tu misión. A lo mejor no tienes la visión. A lo mejor todavía esa visión no está en tu mente ni en tu corazón. A lo mejor dudas del poder de Dios. Pero vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, dame ese don de sanidad. Envísteme con tu Espíritu Santo. Lléname con tu poder. Que yo pueda orar, Señor, por los enfermos y los enfermos sean sanados. Que cuando yo hable tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que convenza de pecado. Que cuando yo hable, seas tú hablando al corazón de la gente incrédula, Señor. Dile al Señor, yo quiero poner en práctica tu palabra. Yo quiero vivir, Señor, mis propias experiencias. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero tener lo que tú tenías en tu corazón por las almas perdidas. Ser más compasivo, Señor. Yo quiero ser, Padre, como tú, Señor. Quiero parecerme más a ti. Bendito eres, maravilloso, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Padre, y tú nos enseñas a través de ella que eres tú, Señor, en nosotros, que eres tú, Padre, que no somos nosotros los que vamos a convencer, que no somos nosotros los que vamos a sanar a algún enfermo, sino que eres tú, es tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir esta misión, Padre, este trabajo que nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Padre, que a nuestro alrededor, Señor, pueda haber gente, Padre, que le podamos compartir tu palabra. Pon a la gente indicada, Señor. Pon el momento preciso y las palabras adecuadas, Señor. Y ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra y que podamos, Señor, compartirla con denuedo, Señor. Y que podamos tener, Señor, ese valor, Padre, para ir y hacer, Señor, lo que tú nos has hecho. Cumplir esa misión, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta tarde.